Nos acompaña esta tarde aquí en los estudios de nuestra emisora el ingeniero Miguel Estrada, presidente electo del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, del capítulo de Lima, del Colegio Departamental de Lima. Ingeniero Estrada, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Iván, gracias por la invitación. Perfecto. Oleajes anómalos. Esta labor de contención se ha hecho oportunamente tras los últimos acontecimientos de las últimas semanas o siempre se ha dejado por último momento. No estaba en el plan que afecte tanto el sector turismo, por ejemplo, en Tumbes, en Piura. ¿Cómo ha observado ello? Bueno, primero definámonos qué cosa es un oleaje anómalo. Definitivamente, como su nombre lo dice, son oleajes fuertes que afectan directamente a la población. Esto quiere decir, son oleajes que sobrepasan la línea de costa normal, lo cual afectan las actividades turísticas, económicas en general. Muy bien, entonces cada cierto tiempo estos oleajes anómalos pasan, no hay una frecuencia, no se puede decir cada cuánto tiempo exactamente van a pasar, pero de todas maneras tenemos que estar preparados para esto. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Primero, cuando hay una alerta, porque la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú hace las alertas, emite los comunicados, tanto ellos como INDECI hacen los comunicados, lo que hay que hacer es inmediatamente ponerse a buen recaudo. Es decir, por ejemplo, muchas de las embarcaciones lo que hacen es o las sacan del mar, ¿no?, o las llevan a alta mar, de manera que no son afectadas. ¿Y esto por qué? Porque estas embarcaciones no solamente pueden verse afectadas directamente porque son destruidas, sino también pueden afectar a las personas, ya que pueden, digamos, considerarse como un misil que está llegando hacia la costa. Entonces, me parece que lo primero que tienen que hacer no solamente la población en general, sino las autoridades y sobre todo las autoridades locales son las responsables de la gestión de riesgo de desastres en cada una de esas localidades. Entonces, acá es digamos, hay que hacer un llamamiento no solamente a la población, no solamente a los turistas, a los inversionistas, a los empresarios, sino también a los gobiernos locales que tienen que trabajar conjuntamente con INDECI para alertar a la población. Gracias por resumir este concepto de lo que es un oleaje, porque a veces no es muy acostumbrado en lo que puede percibir la ciudadanía, la opinión pública, al querer informarse. Y claro, digamos que después de mucho tiempo tenemos un oleaje que ha afectado tanto el litoral, por ejemplo. Bueno, como le digo, no hay una frecuencia que se pueda decir, pero lo que sí tenemos que estar preparados para todos estos oleajes. Claro. Imaginemos no solamente el oleaje producido ahora que son de algunos pocos metros. Imaginemos un tsunami, por ejemplo, producto de un gran sismo. Entonces ahí tenemos que pensar qué cosa es lo que debemos hacer antes, durante y después de estos eventos. De estos se llaman fenómenos naturales que finalmente producen los desastres. Ahora, por supuesto, también estas oleajes se producen en la costa peruana de acuerdo, por ejemplo, a movimientos sísmicos de repente al otro lado del mundo, porque uno va recibiendo las alertas, ¿no es cierto? Cierran de repente, por ejemplo, aquí en Lima, la Costa Verde y todas estas vías importantes. Este trabajo de prevención, usted ha observado que viene siendo oportuno, ha señalado usted también de que es importante que la ciudadanía participe, que esté alerta de todo ello, ¿no? ¿Estamos preparados como ciudadanos o cree usted que debe haber una política de información, de orden, que puede partir para las autoridades portuarias, por ejemplo? A ver, le cuento una historia. Un hecho. Yo estudié en Japón durante casi 6 años. Ya hice la maestría y el doctorado allá en Japón. Y todos los años la sociedad japonesa participa 2 o 3 veces al año de una manera muy seria y responsable, ¿saben qué, Iván? En los simulacros. Entonces, aquí no tanto a veces, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Bueno, hay que decir las cosas como son, sí. Exactamente, ¿no? Entonces lo que necesitamos acá es, si bien es cierto las autoridades tratan de hacer bien su trabajo, especialmente INDECI, ¿no? INDECI, que convoca a los simulacros, por ejemplo, hay simulacros de sismo. Han habido simulacros de sismo y tsunami. ¿Para qué sirven estos simulacros? Para reconocer cuáles son las rutas de evacuación y los lugares de refugio. Entonces es muy importante que sigamos estas recomendaciones. Es decir, ¿estamos preparados? Definitivamente nos falta mucho por hacer. Y me parece que la participación de la ciudadanía en estos simulacros debe ser, como les digo, de manera permanente, seria y responsable. Disciplina entre la ciudadanía para que pues tomen muy en serio los simulacros. Diferencia, puedo entender, si usted ha vivido cómo son los simulacros en Japón, ¿qué diferencia hay? Cuéntenos un detalle breve, por ejemplo. Bueno, sobre todo la participación masiva de las personas en general, número 1. 2, la información a tiempo, eso también es muy importante. Los medios de comunicación, ustedes, por ejemplo, la radio, la televisión, el periódico y ahora las redes sociales,
son un medio importantísimo y vital para difundir la información, sobre todo que tiene que ser exacta y verídica. No pues digamos que, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Iván, no sé si fue el año pasado, donde casi, en el verano del año 24, casi una población estaba evacuando porque en WhatsApp comenzó a correr pues una información de que se iba a colapsar una presa y que iba a inundar, ¿no? Y eso era falso, ¿no? Entonces, acá me parece que también la ciudadanía debe entender que los canales de información oficiales debe ser, ¿no? La PCM, INDECI, en este caso específico de los oleajes anómalos, la Dirección de Hidrografía y Navegación, que son los responsables técnicos y científicos de dar la información correcta. Y sobre todo, otra cosa, Iván, que tenemos que entender qué cosa dice esta información, porque tampoco de nada vale, por ejemplo, tengamos un sistema de alerta temprana. Funciona muy bien técnicamente, pero la población no sabe qué hacer. Entonces, ahí también hay una responsabilidad en qué trabajar. Bueno, algunos oyentes dirán, bueno, Japón, pues comparando con el país del sol naciente, es una isla sísmica, que hay terremoto en todo momento, sí. Es un país más desarrollado que el del Perú, y claro, ellos tienen un sistema de alerta que les permite inclusive hasta 10 segundos anticiparse a un sismo, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, dependiendo, en el caso del sismo, depende mucho, por ejemplo, en México. En México tuvieron 50 segundos, ¿no? 40, 50 segundos de alerta temprana. Pero en un siguiente sismo, el alerta y el sismo llegaron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque depende de dónde ocurre el sismo. Acá, por ejemplo, si tenemos un sismo frente a las costas de Lima, definitivamente vamos a tener muy poco tiempo, no son pocos segundos realmente. Y no es que no sirva un sistema de alerta temprana, sino que por la cercanía no estaríamos teniendo el tiempo suficiente. Pero ¿qué pasa si el sismo ocurre a 300 o 400 kilómetros distante de Lima y tenemos un buen sistema de alerta temprana? Ahí sí tendríamos estos 10, 15, 20 segundos que podríamos tener para evacuar. Pero no solamente eso, Iván, sino también tenemos que saber a dónde evacuamos. ¿Cómo evacuamos? ¿Cuál es la ruta de evacuación y a dónde tenemos que irnos a refugiar? Entonces, me parece que la preparación es muy importante por parte de la población. Sirve este diálogo para de repente un poco de historia comentar, es que se da cuenta de que cuando en Callao hubo un maremoto, las aguas llegaron hasta el cruce de Fawcett con Colonial, lo que es la iglesia de la Legua, ¿no? Así desapareció el Callao, pero dése cuenta, estamos hablando de 1746, creo que fue el terremoto de Lima. Exactamente. Correcto, hace más de 200 años, hasta ahí llegó el mar, repetimos, a Fawcett con Colonial. Hasta ahí llegó el mar y desapareció casi el Callao. Pero obviamente eso no era un oleaje, era un maremoto, pero obviamente en esa época no había tanta ciencia, tanta anticipación y no estaba debidamente preparada la sociedad. En este caso, con los oleajes anómalos, hay que tener muy en cuenta que además de afectarse el turismo, también se afecta pues de repente viviendas que están cercanas al litoral. En consecuencia, usted, don ingeniero Miguel Estrada, oportunamente hace un llamado a que de forma concatenada entidades del gobierno, el Ejecutivo, PCM y la ciudadanía que se tomen muy en serio los simulacros. Claro, definitivamente la participación de todos los actores, en este caso de la defensa civil, recordemos el lema de defensa civil, ¿no? Defensa civil es tarea de todos, realmente es así, debería ser así. Ahora, lo que estamos haciendo con respecto, ya que mencionas acerca del sismo del año de 1746, que realmente barrió con el Callao completamente, no solamente por el sismo, sino también por el tsunami. Estamos haciendo, gracias a la cooperación técnica japonesa, estamos ahora desarrollando un proyecto en la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual nos va a permitir saber de antemano, dependiendo de la magnitud del sismo, cuál es el área dañada. Entonces esto es muy interesante y esto lo vamos a difundir tal vez dentro de este año. Bueno, ya se ha estado difundiendo algunos resultados y me parece que no solamente los académicos deberían participar en estas conferencias, sino también, sobre todo, las autoridades municipales son las que deberían tener este conocimiento bastante entendido y bastante sensibilizado, de manera que puedan tomar decisiones adecuadas. Eso es muy importante. Y otra cosa, ¿no? Poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados, ¿no? Para mí también corrupción es, por ejemplo, designar a una persona que no está preparada para un cargo público, y más corrupción es aceptar un puesto en el sector público para el cual uno no está preparado. Entonces, me parece que para aliviar o para un desarrollo adecuado necesitamos un gobierno de meritocracia para que podamos tomar estas decisiones de manera correcta. No se equivoque, ingeniero Estrada, en su comentario, porque efectivamente los alcaldes presiden los comités de defensa civil y Correcto. Siempre dan ese encargo
a una persona que se encarga de esta oficina, que a veces de repente por un puesto, una chambita, porque estuvo apoyando la campaña, es un benedizo, no tiene preparación, y ahí está, y ellos son los responsables del momento más difícil, cuando menos piensan, atender labores de emergencia. Y claro, o sea, por ejemplo, una persona que no está preparada para un cargo puede causar dos problemas gravísimos. Primero, que no va a tomar decisiones, va a atrasar toda la actividad ejecutiva. Y segundo, el más grave es que puede tomar decisiones erradas. Entonces, para evitar todo eso, me parece que en general, no solamente en la gestión del riesgo de desastres, en general los puestos deben ser ocupados por personas que estén preparadas para esos cargos. Muy bien, ingeniero Miguel Estrada, presidente electo del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima. Muchas gracias por su visita a Radio Nacional. Felicitaciones por su elección de pasado 22 de diciembre. Muchísimas gracias. Les imagino próximamente. Sí, bueno, nosotros, el Colegio de Ingenieros del Perú es un ente deontológico que tiene por misión, primero, velar por la buena ética profesional, la buena ejecución profesional, pero también por la capacitación, y justamente una de las actividades que vamos a llevar durante estos 3 próximos años es la capacitación y la actualización de los ingenieros peruanos. Muy bien, gracias por su visita nuevamente. Muchísimas gracias, Iván. Gracias.